Este trabajo contará de dos partes. La segunda parte tendrá como objetivo demostrar mediante el análisis del articulado la inviabilidad de la restauración de la Constitución de 1940 durante un periodo de transición hacia una democracia en Cuba. En esta primera parte estaremos demostrando la inconstitucionalidad del llamado gobierno constitucional en el exilio, pues el proceso para su formación violó lo establecido en el articulado de la Constitución de 1940, que invocaron para sustentar su legitimidad. En orden cronológico, tenemos comenzando en 1995 el exmagistrado Dr. José Morel Romero. En el 2002, el Dr. Claudio Benadit, que renunció en el 2011 por enfermedad. En el 2012 asumió el señor Rodolfo Nodar Itarafi. Y en el 2018 asumió Julio Galcerán Bal, hijo, como presidente constitucional de la transición. Para entender la existencia del gobierno constitucional, debemos remontarnos a sus orígenes en el año 1995. Pero para poder demostrar su inconstitucionalidad e ilegalidad, debemos remontarnos al año 1952, al propio texto de la Constitución de 1940. Debido a que los propios magistrados, tras el golpe de Estado de Batista en 1952, nunca hicieron una moción de censura al gobierno de Batista, jamás declararon inconstitucional y para cómo ratificaron muchas de las leyes promulgadas por el dictador, por lo que estos mismos magistrados convirtieron en cómplices de la ruptura constitucional de 1952. En el 1995, meses después del maleconazo de La Habana en el 1994, el doctor José Morel Romero se autoproclamó como el último magistrado vivo y más antiguo de la Corte Suprema de Justicia de Cuba, aludiendo que fue nombrado durante el periodo de mandato de Pío Socarrás en 1950 y ratificado por el Congreso de la República ese mismo año, que según la Constitución de 1940 le daba la facultad para convertirse en presidente interino del país. Esa sería la hipótesis que quienes sostienen la mentira de la constitucionalidad, legitimidad y autenticidad del llamado gobierno constitucional en el exilio y que profanan los artículos 149 y 180 de la Constitución de 1940. Dice textualmente el artículo 149 de dicha Constitución: en cualquier caso que faltaran los sustitutos presidenciales que establece esta Constitución, ocupará interinamente la presidencia de la República el magistrado más antiguo del Tribunal Supremo, el cual convocará a elecciones nacionales dentro de un plazo no mayor de 90 días. Cuando la vacante hubiera ocurrido dentro del último año del periodo presidencial, el magistrado sustituto ocupará el cargo hasta finalizar el periodo. El artículo 149 pone en evidencia que los constitucionalistas que participaron en la elaboración y confección de la Constitución de 1940 no tomaron en cuenta que el hilo constitucional se fuera a romper por un periodo mayor de 12 meses, y menos aún en una extensión de tiempo de más de 6 décadas, desde 1952 hasta nuestros días. Como tampoco tuvieron la visión o no pudieron predecir lo que se cernía sobre la República en 1952, y mucho menos la debacle de 1959. En este punto es donde tenemos las primeras irregularidades y las violaciones a la Constitución de 1940. Este artículo 149, su cuerpo nos deja bien claro que transcurrido un periodo mayor de un año, estaríamos fuera del marco constitucional,
dado que la Constitución en su texto no contempla un periodo de vacío de poder como el que ha ocurrido en más de 60 años. En otras circunstancias, dada la usurpación forzosa del poder mediante el golpe de Estado en 1952, pudiera ser tomada como una excepción independientemente de existir las regulaciones para el caso. Pero sucede que tras un periodo de tiempo inusitadamente prolongado de más de 35 años, el último magistrado vivo, el doctor José Morel Romero, juntamente con otras personas, tomaron la decisión de activar la Constitución de 1940, invocando el artículo 149 para tomar la presidencia y el artículo 180 para crear su gobierno constitucional y legítimo en el exilio. Y en ese mismo instante comenzó la inconstitucionalidad de todo este proceso viciado. Si tenemos en cuenta que el doctor José Morel Romero, autoproclamado en el año 1995 como primer presidente constitucional en el exilio, mintió y usurpó funciones, consta en los récords públicos de la época la renuncia de Morel por voluntad propia a su cargo de ministro del Tribunal Supremo, renuncia fechada el 12 de noviembre de 1960 por voluntad propia. Él no fue expulsado del cargo ni interrumpió sus funciones por la fuerza. Mediante carta de renuncia fue dirigida al entonces presidente de Cuba, doctor Manuel Urrutia, a través del entonces presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el doctor Emilio Menéndez. Esta información se puede encontrar en los archivos de la Comisión Internacional de Juristas, una organización adjunta a las Naciones Unidas, en documento titulado El Imperio de la Ley en Cuba, fechada en 1962. Este hecho debe ser tomado en consideración como una prueba más que las acciones tomadas por el doctor Morel y su grupo de colaboradores fueron ilegítimas e inconstitucionales, pues él había dejado de ser magistrado de la Corte Suprema tras su renuncia en 1960. No podemos recuperar la República y comenzar una democracia construyendo sobre un fraude y el engaño a todo un pueblo desinformado y desprovisto del conocimiento de la realidad y de sus derechos, más aún cuando algunos de estos mismos individuos formaron parte y dieron origen a la desgracia que todos vivimos el día de hoy, cuando ampararon la ruptura constitucional en el 1952 bajo el golpe de Estado de Batista y después repitieron la dosis de traición al pueblo el 1 de enero de 1959. En pleno extraordinario del mismo Tribunal Supremo de Justicia, en la Sala de Garantías Constitucionales, aprobando una resolución mediante la cual reconocían expresamente al movimiento revolucionario, determinando que la revolución es fuente de derecho y la presente revolución, al estar revestida de todos los caracteres que la consagran como un hecho consumado, determina la quiebra del régimen existente y deja a las fuerzas revolucionarias en actitud para otorgarse su propio derecho. Ese mismo año, el 5 de enero de 1959, con la complicidad de ese mismo Tribunal Supremo de Justicia, el Congreso de la República sería disuelto por el primer puesto a dedo de la historia de Cuba, Manuel Urrutia, que fue primer presidente cubano designado por Fidel Castro. En la formación de este autoproclamado gobierno de 1995, continúan las violaciones a la Constitución de 1940, ya que la misma es explícita marcando límites a las edades para ocupar los cargos como magistrado, según el artículo 176. Dice textualmente, entre otras cosas, el artículo 176 de la Constitución de 1940. Para nombramientos de los magistrados podrán concurrir tanto funcionarios judiciales y fiscales
como abogados no mayores de 60 años de edad. Los abogados en ejercicio deberán reunir los demás requisitos exigidos para poder ser nombrados magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Para ese entonces, en 1995, el doctor José Morel Romero contaba con 89 años de edad, por lo que el artículo 176 de dicha Constitución lo invalida para poder asumir como magistrado nuevamente, tras haber renunciado voluntariamente el 12 de noviembre de 1960. Las personas que conformaron el último gobierno de la República y que tenían sobre sus hombros el destino de la nación, simplemente abandonaron sus deberes por propia voluntad, al menos por unos 35 años, situación que nos da un vacío de poder más allá de lo establecido en la propia Constitución de 1940, que no supo contemplar la posibilidad de dicho vacío. Hasta este punto, dada la renuncia voluntaria a sus responsabilidades como magistrado, el 12 de noviembre de 1960, el doctor José Morel Romero viola el debido proceso del texto constitucional. Por las siguientes razones, como son infringiendo el artículo 176 de la Constitución, que limita la edad para asumir el cargo, así como la violación al invocar el artículo 149, dada la usurpación de funciones como magistrado que no tenía al momento de la invocación de dicho artículo, así como tampoco existía quien ratificara su retorno al puesto de magistrado según el artículo 180. Es aquí donde solo vemos reconocimiento a este ciudadano cubano y sus hermanos de lucha como opositores al régimen cubano, pero que carecen de total autoridad legal y constitucional para autoproclamarse presidente interino de todos los cubanos y mucho menos para la conformación de un gobierno constitucional de transición. Pero no todo termina aquí, y llama la atención las reiteradas violaciones a la Constitución cuando estamos hablando de una persona que conformó parte del Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales en la República en tiempos de democracia. Una vez usurpadas las funciones y tomado el cargo como presidente interino, continúan las violaciones al invocar él como presidente autoproclamado el artículo 180. Dice textualmente el artículo 180 de la Constitución de 1940. Los magistrados del Tribunal Supremo serán nombrados por el presidente de la República en un tema propuesto por un colegio electoral de 9 miembros. Estos serán designados 4 por el Pleno del Tribunal Supremo de su propio seno, 3 por el presidente de la República y 2 por la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Los 5 últimos deberán reunir los requisitos exigidos para ser magistrados del Tribunal Supremo y los designados por la Facultad de Derecho no podrán pertenecer a la misma. El presidente del Tribunal Supremo y los presidentes de sala serán nombrados por el presidente de la República a propuesta del Pleno del Tribunal. Estos nombramientos y los magistrados del Tribunal Supremo deberán recibir la aprobación del Senado. Aquí comienza otra lista de irregularidades y violaciones. Desde 1995 hasta la fecha se han proclamado 4 presidentes en el exilio, presidentes que debieron surgir de un Tribunal Supremo en el exilio inexistente a día de hoy. Tribunal Supremo debería haber sido ratificado por un Senado también inexistente, porque fue disuelto el 5 de enero de 1959, con la venia de los antiguos y originales magistrados del Tribunal Supremo, teniendo como resultado a 4 autoproclamados presidentes sin ningún tipo de respeto por la Constitución que dicen defender. En el supuesto que el doctor Morel no hubiera dimitido en 1960, todas las autoproclamaciones tras su muerte en el 2002 seguirían ilegítimas, inconstitucionales y fuera de todo derecho, según la propia letra de la Constitución de 1940. En resumen y como conclusiones a toda esta disyuntiva legal, quedan demostrados mediante los artículos 149, 176
180, pudiendo también hacer referencia al artículo 170 y 207, los grandes fraudes de quienes pretenden actuar como paradigmas de la comunidad cubana y ciegos defensores cumplidores de la Constitución de 1940. Primero, el doctor José Morel, por haber renunciado voluntariamente a su cargo el 12 de noviembre de 1960, no estaba activo en servicio cuando pretendió asumir una función para la cual no cumplía los requisitos establecidos en la letra de la Constitución de 1940. Segundo, en el 1995 no existía autoridad facultada alguna que pudiera restituir en su cargo de magistrado del Tribunal Supremo al doctor José Morel. Tercero, al no estar ratificado en su cargo como magistrado del Tribunal Supremo, el doctor José Morel no podía asumir la presidencia interina. Cuarto, el último magistrado auténtico del exilio, el doctor Valls Padre, muere en el 1989 sin haber nunca nombrado ni a Morel ni a otra persona como presidente interino. Quinto, Morel se autoproclama presidente casi 7 años después del fallecimiento de Valls Padre, sin el apoyo o ratificación de algún otro magistrado porque todos habían fallecido. Sexto, la autoproclamación en el 1995 induce a un acto de oportunismo político debido a que todos presagiaban la inminente caída del gobierno tras el maleconazo de 1994. Séptimo, los 9 magistrados que servirían de reemplazo al presidente interino constitucional, todos ellos debían cumplir los requisitos mínimos del texto constitucional. Octavo, cualquier nombramiento tendría que ser ratificado por el Senado de la República, y no tenemos ni Senado ni República. Por otra parte, este grupo apela a la inmediata instauración de la Constitución de 1940 para un proceso de transición. Ninguna constitución debería ser impuesta al pueblo de Cuba, y mucho menos en un periodo tan crítico como lo es la transición. Tal decisión debería ser tomada por acuerdo consensuado de la mayoría de los ciudadanos cubanos. Nuestro pueblo ha sufrido mucho, sobre todo en los últimos 61 años. No podemos comenzar una nueva república con engaños, medias verdades y más presidentes puestos a dedo.